Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Querido público, muy buenas tardes. Me llena de muchísima alegría, me llena de muchísima felicidad que nos tenga la doctora en imagen presencialmente. Bueno, eso sí, estamos estrenando gracias a nuestro colega Omar Benítez, que ha proporcionado todo su equipo para crear un video. Síganle con su felicidad, eso me da mucho gusto. Sí, es que es una sorpresa, o fue una sorpresa para mí hoy en la mañana. No le mueva mucho a la mesa porque vamos a tirar el agua. Sí, doctora, está bien, es por la emoción. Bueno, no le voy a aventar el vaso a alguien. Sí, no, doctora, no de ninguna manera. Pero sí es en esta emoción de la primera impresión. Sí. Y que siempre son cambios los que hay acá en el centro, y siempre son cambios emocionantes. Entonces, volver por una parte en vivo con el público, con nuestros radioescuchas, y por otra parte hacerlo de esta manera no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, querido público. Nosotros también hemos querido sorprenderlos, ¿sí? Y animarlos a que continúen escuchando y ahora pues viendo los videos que vamos a estar filmando, ¿sí? De Freudiana Radio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Bueno, tenemos un temazo, sí, definitivamente, ¿sí? ¿Qué es un padre? Y que, por cierto, la pregunta viene de Lacan, ¿sí? No es una pregunta freudiana, no es una pregunta, digamos, ocurrente. Ay, qué seria está usted. Ay, doctora, vamos a salir en la tele. Bueno. Es la pose, es la pose. Es la pose. No, bueno, sí La seriedad. tuvimos que considerar que íbamos a hacer un video y entonces teníamos que, ¿me está haciendo una indicación, Omar? ¿No? Ok. Que entonces teníamos que venir pintarrajeaditas, bien peinadas, qué sé yo, no es cierto, así somos siempre. Claro. No, sí, realmente nos estamos presentando como trabajamos siempre en el centro. Bueno, pues nosotros queremos que el público ahora nos siga en los videos. Y de los videos no sé yo cuánto es el tiempo que podemos tener, porque en Freudiana Radio... 1 hora, dice Omar. 1 hora, y en Freudiana Radio... Hora y media. Es hora y media. Bueno, pero en el video 1 hora. Entonces estaremos en el video. Como se trata del padre, y lo nuclear y lo esencial, lo histórico, lo fundamental del padre en psicoanálisis, por supuesto, es la inspiración del doctor Sigmund Freud, en nada menos que nos va a leer aquí. ¿Quién es buen lector? En Colonna, Antígona. Bueno, no sé si aquí venga, porque aquí ya es Edipo en Colonna, Antígona. No es propiamente el mito. El mito de Edipo. Pero podemos buscarlo en lo que yo nombro a la inteligencia artificial, la nombro como la idiota que no piensa. Entonces podemos consultar rápidamente a la idiota que no piensa. Es un buen nombre, es un buen nombre, porque nosotros nos hemos visto en unos problemas seriosísimos con lo que a veces nos envía la inteligencia y decimos, Dios, bueno, pero es que la inteligencia artificial no piensa. Por favor, no podemos dialogar con ella. Simple y sencillamente es un artefacto que, según lo que yo escuché en una entrevista de este hombre, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, en una entrevista con esta mujer, Sabina Berman. Sí. Sabina Berman, sí, qué fea que es, ¿verdad? Sí. Ay, sí, perdón, pero lo tenemos que hacer público, porque si nos impacta. A mí sí me impacta su fealdad, ¿sí? Sin embargo, bueno, ella es muy animosa y se atreve a decir a veces muchas tonterías, lo podemos decir de mi parte. Es sumamente intrigante. ¿Cómo? Sumamente intrigante. Es intrigante. Bueno, sí, ciertamente nuestro programa no es hacer una devastación de ella, ¿sí? Pero tenemos nuestras opiniones respecto. Pues ahí en esta entrevista de esta mujer, que se ha hecho un lugar para poder entrevistar
a muchos personajes importantes, ¿sí? Ahí el secretario de Economía le dijo que muy probablemente la nueva revolución económica, como fue la revolución industrial, sí, va a ser la inteligencia artificial. Bueno, pero tenemos que estudiar qué es la inteligencia artificial como para que nos proponga una nueva economía. Bueno, por lo pronto la consultamos. Bien, ¿ya tiene usted ahí Edipo Rey o aquí el mito de Edipo Rey? Sí, doctora. Sí, Justo es como empieza el mito o empieza la tragedia. ok. Primero bueno. presentando los personajes. Ok, entonces escuchemos de dónde vino la inspiración de Freud para hacer 23 tomos, que es toda la obra de Freud. En toda la obra de Freud, Freud trata qué es un padre. ¿Sí? No tenemos, digamos, el privilegio de tener una obra de Lacan así ya consumada en tantos tomos, pero de alguna manera podemos consolidar también algo de Lacan. Sí. Pero bueno, partamos de donde Freud se inspiró, pero se inspiró primero ¿por qué? Porque él lo vivió, Claro. él lo experimentó. Entonces, digamos algo muy importante al respecto del psicoanálisis. El psicoanálisis es vivencial, ¿sí? Las vivencias pasan al lenguaje. Y entonces nombramos lo que nos pasa, lo que nos acontece. Bueno, adelante. Bien, personajes. Edipo, rey de Tebas. Yocasta, su esposa y viuda de Layo. Creonte, hermano de Yocasta. Tiresias, adivino ciego y anciano, sacerdote de Zeus. Coro de ancianos tebanos. Antígona e Ismene, hijas de Edipo y Yocasta, aún niñas. Mensajero, servidor de Layo y otro mensajero. Empecemos con el escenario. Tebas, palacio real, altar de Apolo, sacerdote de Zeus y un grupo de niños con ramas de olivo. Delante del palacio de Edipo, en Tebas, un grupo de ancianos y de jóvenes están sentados en las gradas del altar, en actitud suplicante, portando ramas de olivo. El sacerdote de Zeus se adelanta hacia el palacio. Edipo sale seguido de 2 ayudantes y contempla al grupo en silencio. Después les dirige la palabra. Edipo. Oh, hijos, descendencia nueva del antiguo Cadmo, ¿por qué estáis en actitud sedente ante mí, coronados con ramos de suplicantes? La ciudad está llena de incienso, a la vez que de cantos, de súplica y de gemidos. Y yo, porque considero justo no enterarme por otros mensajeros, he venido en persona, yo, el llamado Edipo, famoso entre todos. Así que, oh anciano, ya que eres por tu condición a quien corresponde hablar, dime en nombre de todos, ¿cuál es la causa de que estéis así ante mí? ¿El temor o el ruego? Piensa que yo querría ayudaros en todo. Sería insensible si no me compadeciera ante semejante actitud. Responde el sacerdote, oh Edipo, que reinas en mi país. ¿Ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares? Unos sin fuerzas aún para volar lejos, otros torpes por la vejez, somos sacerdotes. Yo lo soy de Zeus, y otros escogidos entre los aún jóvenes. El resto del pueblo con sus ramos permanece sentado en las plazas en actitud de súplica, junto a los 2 templos de Palas y junto a la ceniza profética de Ismeno. La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. Se me debilita en las plantas fructíferas de la tierra, en los rebaños de bueyes que pacen y en los partos infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste, precipitándose, aflige la ciudad. Odiosa epidemia,
bajo cuyos efectos está desplomada la morada cadmea, mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos. Ni yo ni estos jóvenes estamos sentados como suplicantes por considerarte igual a los dioses, pero sí el primero de los hombres en los sucesos de la vida y en las intervenciones de los dioses. Bueno, hasta ahí a mí me parece que el escenario es impresionante. Esto es muy importante, nosotros quisimos convidarlo, ¿sí? Participar con nuestro público. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no saben ni siquiera que viene la concepción de todo el Edipo en Freud precisamente de un mito. Entonces, se ha deteriorado por autores muy inteligentes, muy brillantes, se ha deteriorado realmente la concepción de esa toma significativa por parte de Freud, ¿sí? Del mito de Edipo. Bueno, nosotros sabemos como psicoanalistas que si no tomamos esto como fundamento estamos perdidos, porque son 23 tomos dedicados precisamente por Freud a todo el complejo de Edipo, pero él crea un complejo. ¿Me explico? Creo que el escenario es muy importante, es muy lindo lo que nos describen, pero la ciudad se encontraba bajo una situación de muerte. Sí. Ahora, vamos, no sé si lo tenemos a la mano, concretamente, sí. Diga, ¿sí? Sí, entonces, sí. Venga concretamente lo que el oráculo le anuncia, ¿sí? Sí, bueno, ok. Edipo en la mitología griega fue rey de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, rey y reina de Tebas respectivamente. Así es. Un oráculo advirtió a Layo que sería asesinado por su hijo. Decidido a rehuir su destino, ató los pies de su hijo recién nacido y lo abandonó para que muriera en una montaña solitaria. Un pastor recogió al niño, se lo entregó a Pólibo, rey de Corinto, quien le dio el nombre de Edipo, que quiere decir pie hinchado, y lo adoptó como su propio hijo. El joven Edipo, que no sabía que era adoptado, abandonó Corinto cuando un oráculo proclamó que mataría a su padre y se casaría con su madre. Durante su travesía, encontró y mató a Layo, creyendo que el rey y sus acompañantes eran una banda de ladrones, y así, inesperadamente, comenzó a cumplirse lo predicho por el oráculo. Solo y sin hogar, Edipo llegó a Tebas, ciudad que era acosada por un monstruo espantoso, la Esfinge, la cual andaba por los caminos que llevaban a la ciudad, matando y devorando a todos los viajeros que no supieran responder al enigma que les planteaba. Cuando Edipo resuelve acertadamente el enigma, la Esfinge se suicida. Los ciudadanos de Tebas tan elegante, ¿no? Sí, qué prudente. Muy bien. Los ciudadanos de Tebas, creyendo que el rey Layo había muerto en manos de asaltantes desconocidos y agradecidos al viajero por librarlos de los acosos del monstruo, recompensaron a Edipo haciéndolo su rey y dándole a la reina Yocasta por esposa. Durante muchos años la pareja vivió feliz sin saber que ellos eran en realidad madre e hijo. Entonces descendió una terrible peste sobre la tierra. Exacto. Y el oráculo proclamó que debía ser castigado el asesino de Layo. Pronto Edipo descubrió que involuntariamente había matado a su padre. Atribulada por su vida incestuosa, Yocasta se suicidó y Edipo se quitó los ojos y abandona el trono al darse cuenta de que ella se había dado muerte y que se condenaba de esta manera a su descendencia, es decir, a sus hijos. Vivió en Tebas durante varios años, pero acabó desterrado. Acompañado por su hija Antígona, anduvo errante durante muchos años, ya que ninguna ciudad, conociendo su fama, quería darle asilo entre los suyos. Finalmente llegó a Colono, un santuario cerca de Atenas,
consagrado a las poderosas deidades llamadas Euménides. En este santuario, para suplicantes, murió Edipo, después de recibir la promesa del dios Apolo de que aquel lugar permanecería sagrado y otorgaría un gran beneficio a la ciudad de Atenas, que había dado refugio al vagabundo. Genial, ¿no? Genial, digo. No es cualquier mito, sobre todo con lo que tiene que ver con el crimen, accidente, ¿sí?, de matar al padre. Bueno, la cuestión es que Freud tiene una experiencia vivencial, él tiene una experiencia vivencial y reconoce que tiene celos hacia su padre y un amor intenso hacia su madre. Pero entonces aquí es donde vemos que el fundamento del mito es en Freud una vivencia. Sí. ¿Quiere usted participar? Sí, justo, bueno, parte de lo que estuvimos revisando, pensando, problematizándonos al respecto de qué es un padre, cómo es la organización psicoanalítica a partir de darle cabida, darle lugar al mito de Edipo Rey. Lo que nosotros estábamos revisando es cómo a partir del autoanálisis que Freud va emprendiendo alrededor de 1895, a la muerte de su padre. es justamente el detonante es la muerte de su padre, en donde él mismo puede contrariarse por la simultaneidad psíquica de los afectos amorosos y los afectos hostiles que él podía mismo evocar y desencadenar a partir de ese acontecimiento que es fulminante en la vida de un hombre, ¿no? Claro, claro que es fulminante. ¿Sí? Entonces, veamos que un problema para llevar al psicoanálisis, al estatuto de ciencia, pues tenemos como fundamento para hablar del padre un mito. Sí. Yo creo que a eso sí hay que darle su lugar particular en función de esto que decía doctora, de cómo se ha desdeñado en lugar del mito en la realidad psíquica, ¿no? Entonces, hace un momento que nos dijo que buscáramos el mito como tal de Edipo, el mito de Edipo, leía un texto que decía, bueno, es solo un mito. Es solo un mito, y desde ese mito se ha pretendido dar una explicación de la realidad psíquica. Bueno, ellos no dicen realidad psíquica, sino hablan de una explicación psicológica y sociológica del hombre. Pero creo que lo que Freud va apuntando cuando dice los poetas se nos adelantaron, es la situación psíquica del ser humano en cuanto a su creación, la creación literaria, que llega a un momento en el que dice, no habla de otra cosa más de la constitución edípica. Toda producción literaria del ser humano a lo que va a remitir y lo que va a tener como fundamento es la situación edípica del sujeto. Y es algo muy importante, doctora Giselle, en el sentido de que el mito va a ser la apuesta de la personificación, de aquellos afectos, la doctora Gabriela D'Artes estaba comentando muy bien, de esos afectos amorosos y hostiles que el mismo niño está viviendo de una manera intensa en ese momento. Y entonces el mito es ese recurso que tiene Freud para poder poner algo de lo íntimo de la vida psíquica de la persona. Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, estaremos de alguna manera en disputa al respecto de si es solamente un mito, bueno, pero es una creación. Nos podemos ir a ese punto, ¿no, Alan? De que resulta que de todo lo que vivimos, de todo lo que creemos, de todo lo que llevamos a cabo, el creador es el ser humano. Entonces, Freud se interesó por algo que nunca había sido tocado del ser humano, ¿sí? Su psique inconsciente. Y entonces nos metió en semejante pasión y en semejante lío porque estamos desacreditados y estamos acreditados.
nos vivimos permanentemente, sí, en una balsa que se mueve, pero que no se hunde. Que no se hunde. Que ahí vamos, ¿no? ¿Y qué tal si hacemos un viaje de aquí, de México, al Polo Norte en esa balsa? Alan, ¿por qué no nos convida de lo que usted estuvo investigando? Sí, doctora. Justo mi trabajo iba en función de que al momento de preguntarse qué es un padre, hay muchas definiciones y a lo largo del tiempo había expresiones de la biología, de la filosofía, de la sociología, y lo que encontraba es que en esas definiciones no había una certidumbre de qué era, porque estaban justo en constante cambio. Y la vía en donde yo encontré una explicación o por dónde entrar por medio de esa balsa fue en los impases que había en el yo, en cómo dentro del yo sí se podía permitir esa vía en donde el lenguaje podría estar dentro del registro imaginario, el yo es la instancia del registro imaginario. Bueno, pero tenemos que decir que es el yo freudiano. Sí. ¿Quiere que lo defina? Sí, claro, Sí. por supuesto, nos ayuda muchísimo, porque de alguna manera estamos esperando que nuestro público escucha, ¿sí? Pues no se quede en situaciones, digamos, de incógnitas, sino todo lo que podamos aclarar, pues lo haremos ahora. Sin embargo, bueno, son 23 tomos para dar cuenta de que es un padre, ¿sí? Y pues tenemos personas que no están de acuerdo porque de alguna manera dicen, ¡ay, tanto para un padre! A la hora que se vivencia, vemos que la dimensión es justa, 23 tomos y apenas. Entonces, adelante. Justo, la definición del padre la tomo de Chemama y dice la cita tal cual. Nada más me voy a adelantar. Aquí tengo el diccionario de psicoanálisis, ¿sí? Y que lo pueden ustedes conseguir en Amorortu Editores, lo que estén interesados, y dice que es bajo la dirección de Roland Chemama, ¿sí? Diccionario actual de los significantes, conceptos y matemas del psicoanálisis. Ahí iba yo a decir del inconsciente. Bueno, del psicoanálisis. Adelanta. Entonces, ese es Chemama. Dice, ahí Freud está bien lejos de la teoría clásica del yo de los filósofos, porque si el hombre ha deseado siempre ser sujeto de conocimiento y lugar de la totalización de un saber, el descubrimiento freudiano hará que todas las certidumbres se batan en retirada, al mostrar con el inconsciente la paradoja de un sujeto constituido por algo que no puede saber y literalmente excéntrico respecto de su yo. Bueno, imagínense si no va a despertar una inquina, ¿no? Si no va a despertar una inquina, semejante señalamiento, ¿sí? Y sinceramente, yo no sé si Freud era cobarde o valiente, pero lo que sí, él en algún momento dijo que en otro momento tendría mayor cuidado para abrir las puertas del infierno, porque sí, ha sido perseguido. Y podemos seguir inclusive la propuesta de San Ignacio de Loyola cuando él va camino a Roma, ¿sí? Y que va a resolver la disolución, ¿sí? Mandato del Papa, la disolución de la orden de los jesuitas. Se le aparece Jesús Cristo y le dice, bien, te soy propicio. Y él dice, que los jesuitas nunca dejen de ser perseguidos, porque eso los mantendrá listos para estar no dormidos, sino bien despiertos. Bueno, nosotros tenemos que estar bien despiertos. Entonces, adelante. Ahí creo que es donde introduce algo del orden completamente nuevo y la gran diferencia entre la filosofía y, como lo mencionaban, la filosofía clásica del yo, que pese a que haya ya un avance, esa diferencia se mantiene y se mantiene desde ahora, el 2025, que aún así sigue habiendo algo del orden en donde no hay esa accesibilidad o ese completo conocimiento
para poder decir o cooptarlo en una sola definición. No, claro, por supuesto, pero ¿más comentarios se les ocurre aquí a los colegas? Pues En señalarlo a sí. semejante pretensión, ¿no? Que como lo sintetiza, usted lo dijo, ser el ser humano, el hombre ha deseado siempre ser sujeto de conocimiento y lugar de la totalización de un saber. Claro. Entonces, esa pretensión, pues narcisista, de la totalización de un saber, creo que es lo que ha fracturado Freud desde las entrañas de lo que produce un sujeto en su psique. Sobre todo, digamos que él pudo felizmente nombrar que no hay un acceso total a ese saber psíquico. Entonces, bueno, nosotros parecemos sonámbulos, ¿no? Sí, como psicoanalistas parecemos sonámbulos. ¿Por qué? Porque sí hacemos un quehacer que tiene que ver con escuchar el inconsciente que pasa por la palabra, por eso la cura por la palabra es el psicoanálisis, ¿sí? Que pasa por la palabra y que entonces hacemos una escucha, que bueno, no hay ningún grupo de psicoanalistas que formen a un analista que sepa escuchar. No pasa por el saber escuchar. ¿Se da o no se da? Sí, claro, doctora, porque no es algo aprendido. En el psicoanálisis no hay técnica, no, hágale así o hágale así. Entonces, ¿qué es escuchar? ¿Por qué los psicoanalistas se basan su escucha cuando si no saben qué es escuchar? No es eso, ni es así. Es decir, ¿qué es lo que se presenta en la clínica? Porque no nada más la escucha es cuando hay palabra. ¿Y los silencios? Eso es hermoso porque ahí nuestra colega Anabela, ¿qué se apellida ella? Solano, Anabela Solano, que ella hizo toda la carrera de música, ¿sí? Bueno, no sé si es música en el sentido popular, ¿sí? O es en la carrera. Bueno, tiene su chispa. Claro que tiene su chispa, está viva, ¿sí? Y definitivamente ella nos ha auxiliado muchas ocasiones en cómo es la posibilidad de que nuestro querido sordo, por excelencia, ¿sí? Componía grandes sinfonías, grandes obras, siendo sordo. Y curiosamente, quien lo deja sordo es el padre, de una golpiza que le da. Vaya padre. Bueno, continuemos. Nada más para que pudiera seguir, porque lo que pensé justo de lo que compartía la doctora es que no se toma en cuenta el silencio porque es insoportable. En una terapéutica no entra eso porque un psicólogo no podría soportar un silencio, obligaría a que la persona hablara y hablara y hablara para que se acomodara a un sistema en donde la conducta puede reflejarse en un cuerpo teórico para patologizar qué es y diagnosticar qué es lo que esa persona tiene. Claro. Pero finalmente psicólogos, psiquiatras, psicoalgo, ¿sí? Porque debe de haber un psicoalgo, ¿no? Aunque no lo conozcamos. Pero bueno, si a través de los programas se puede presentar el algo de lo psíquico, pues será bienvenido. Bueno, indudablemente que pasa por la palabra, ¿sí? Y por eso Lacan se dedicó tanto tiempo a estudiar solamente la palabra. Bueno, pero sí, sigamos. Justo siguiendo con mi investigación, hablando de la palabra, encontré que el yo justo tiene dentro de esta definición un casquete acústico. Entonces, dentro de la Constitución, eso subráyelo. Entonces, dentro de la Constitución del yo freudiano, ¿sí? Hay un casquete acústico. Y bueno, esto ojalá sea como la corroboración de que el complejo de Edipo, no el complejo, de que el mito del Edipo, en donde una persona en cualquier grupo social, aún en la selva más recóndita,
se vuelve universal porque se corrobora que en todas las manifestaciones sociales hay al menos una persona que es prohibida sexualmente, que no se puede tener relaciones sexuales con él. ¿Sí? Y esto usted debe de recordarse cuáles son los investigadores que corroboraron esto. Es Lévi-Strauss, creo. Lévi-Strauss. ¿Y quién más? ¿Nada más? No, hay otra referencia. Sí, hay Hay otra otro. referencia, porque están juntos cuando lo cita Freud. Ah, lo cita Freud. Bueno, entonces, bueno, ojalá y también suceda no solamente esa corroboración, sino también que nosotros somos grandes escuchas y no tenemos ningún entrenamiento ni de gimnasia ni de academia, sino que es una creación psíquica en el proceso de formación del psicoanalista. Bueno, nada más. Sí, adelante. Si gusta, doctora, en lo Sí. que las compañeras encuentran la información, ¿podemos leer Sí. los comentarios? Ah, sí, claro, ¿Sí? cómo no. Nos mandan los siguientes comentarios. Rosa Hernández, como siempre, espontáneamente sorprendiendo. Gracias. Con el gusto de escucharlos, saludos a todos y abrazos afectuosos para la doctora Silvia Jaisz. Ay, muchísimas gracias, Rosa. Un gran cariño de nuestra parte. También nos escribe nuestra radioescucha Elisa Hernández. Dice, un gusto enorme poder conocerlos. Ah, Sí, en pues esta sí, facilidad de la claro, imagen. por supuesto. Claro. Vamos a darle un aplauso al compañero del video. Claro. Nuestro colega, ¿sí? Omar Benítez, que nos proporcionó todo el equipo para que un día nos conocieran. Sí. Nuevamente, nuestra radioescucha Rosa Hernández, me alegra verlos y escucharlos. Y por último, psicóloga Mayra Granados, es un placer escucharlos y poderlos ver, dice. Claro. Y dice y escribe más abajo, ¿podríamos pensar que hay algo que escuchar en los silencios? Indudablemente que sí, por eso mencionaba yo nuestra querida colega que se dedicó a estudiar música y precisamente, bueno, no está ahora con nosotros, pero nos podría apoyar muy bien en lo que es escuchar el silencio en la música. De hecho, el gran director, ¿sí? Cuando verdaderamente se llega a ese nivel de gran director, es como él en la obra puede introducir silencios que no están contemplados. Bueno, y nosotros lo vivimos en la relación amorosa cotidiana, cuando uno está, bueno, a mí me ha pasado con la doctora, o sea, estando en una sola habitación donde hay silencio, porque cada quien está en una actividad, hay un silencio, uno siente la ausencia del otro cuando ya no siente su silencio. Ah, eso es hermoso, es muy lindo. ¿Lo podría volver a repetir? Sí, que uno llega a sentir la ausencia del otro porque ya no siente su silencio. Sabes que está ahí porque siente su silencio. Es decir, es verdad que algo se transmite. Digamos, hablando en la situación más abstracta de lo que uno siente del otro, cómo lo percibe, cómo está conectado con el otro. Entonces podemos estar ambas en silencio, pero cuando yo ya no la escucho en su silencio, digo, ya se fue. Entonces, buscarla. Es una situación cotidiana, de lo cotidiano, de la situación amorosa que tenemos al alcance de la mano. Así es. Pero también podemos decir que no solamente, porque en psicoanálisis no es el amor y el odio, sino es el amordio. Entonces, en el odio, ¿sí? Hay siempre una expectativa de que el otro no nos moleste con su silencio, porque sí, claro, es perseguidor. Claro. Cuando hay odio, sí, el silencio del otro es persecutorio. Entonces, deseamos que no nos incomode con su silencio. Claro. ¿Sí? Entonces, se da de una manera en el amor y se da de otra forma en el odio. Pero en psicoanálisis manejamos las dos cosas simultáneamente. Sí. Amor-odio.
o también silenciar al otro para que no me incomode. Sí, bueno, ¿qué es la lógica muchas veces del manejo de las redes sociales, ¿no? Esa evacuación por el silenciar al otro. Es más, hay una función en el WhatsApp para silenciar al otro, es decir, para que no esté incidiendo su ruido, su forma de manifestarse en mi vida cotidiana, lo silencio. Claro, pero ahí, digamos, estamos utilizando única y exclusivamente el oído normal, el que percibe los ruidos. Pero creo que en el psicoanálisis lo que se escucha es la presencia o la ausencia del otro. Sí. Pero eso pasa también por la palabra en el momento de que un sujeto se analiza. Claro. Y justamente lo que yo estaba pensando en esta línea es el universo psíquico da cuenta del efecto del silencio más allá de poderlo introducir en una lógica del entendimiento o de lo racional o de lo científico que dice algo, sino cómo el efecto del silencio, el efecto de la palabra, tiene una serie de representaciones que uno verbaliza y ya movilizó. Yeah. Como haya sido la interpretación, como haya sido vivido la experiencia de la falta de ese otro, como haya sido, ya produjo efecto. Bueno, estoy preocupada por el tiempo, no sé qué tiempo tenemos y creo que es el momento en que Valeria nos anime y nos diga las investigaciones que hizo al respecto del padre. Claro que sí, doctora. Bueno, siempre voy y busco qué es lo que circula en lo social al respecto del padre. Sobre todo ahorita que el domingo va a ser el Día del Padre. ¡Ay, ok! Muy bien. Pero, felicitaciones a todos los padres. Así es. Hay diferencias enormes en relación al festejo del Día de la Madre. Principalmente, claro, lo que siempre sorprende es comercialmente lo que significa y pues todas las ofertas que hay, las promociones que hacen para que le compren el regalo al papá. Generalmente no se le lleva a comer, eso es con la mamá. Qué curioso, ¿no? El padre no necesita ser alimentado. La tragona es la madre, bueno, ok. Exacto. Pero hay una serie de objetos, de artículos que se venden específicamente el Día del Padre, como pueden ser los relojes, por ejemplo. Claro. ¿No? Es otro tipo de comercialización. Bueno, eso es una parte pero que forma parte del festejo y de lo que implica socialmente la presencia del padre o la figura del padre. También, bueno, ha habido en lo social, en lo cultural, a partir de la introducción de los discursos feministas y del discurso de género, la idea que la paternidad puede modificarse, porque principalmente el rol del padre es de proveedor, ¿no? El padre provee, el padre sostiene a la familia, sostiene a los hijos, y la que se encargaba del cuidado, de la educación de los hijos, pues era la mamá. El padre no tenía que tener una presencia en la educación, pero sí es el que ejecutaba los castigos y el que imponía los castigos y con quien la madre acudía a acusar a los hijos de que ya se portaron mal. Entonces, bueno, había toda una tradición en ese sentido de la figura del padre como aquel que ejecutaba la ley y ejercía un orden en la familia y era una figura de autoridad. Eso, a partir de los discursos de género, sí, se quiere modificar en el sentido de que el padre se introduzca en la educación de los hijos y que la madre ya no sea la única encargada de estar en casa, de darle de comer a los hijos, de llevarlos a la escuela, ¿sí? Porque eso se supone que viene de un modelo patriarcal. Entonces, se ha modificado el rol, pero es una cuestión simplemente de un modelo que se quiere introducir, pero que no necesariamente es efectivo. Porque en las estadísticas que yo encontré, en México el padre sigue siendo proveedor. Las mujeres son lo que reclaman y sobre todo lo más importante que se ha dado a nivel de los derechos y de la ley es cómo reclamarle al padre la pensión alimenticia para los hijos. Sí, es verdad. Y
que ahora ya les dan 5 días de permiso a los padres cuando nace su hijo o cuando adoptan un hijo, que es como el avance que ha habido en relación a la ley, pero sigue siendo un proveedor. Esa situación de que la mujer sea la que trabaje y el padre se quede en la casa a cuidar a los hijos y hacerse cargo de ellos, ocurre, pero en México eso no es algo que socialmente muestre un cambio. El padre sigue siendo el proveedor, la madre sigue reclamando la pensión alimenticia y espera siempre que el padre se haga cargo de los hijos. Claro, indudablemente. Bueno, pero psicoanalíticamente, ¿qué es un padre? Bueno, no tiene nada que ver con eso. Porque Eso no. No, lo que estoy hablando tiene que ver con un imaginario. Exactamente. Principalmente, y que no es lo que es un padre en psicoanálisis. No. Entonces, el padre, indudablemente que ha sido tomado en consideración por Freud como el padre que prohíbe el incesto. El padre que viene, digamos, a ordenar de alguna manera todas esas manifestaciones normales del desarrollo psíquico del niño. Pero hay que decir que el padre no es más que una creación psíquica posible de los seres humanos, en cuanto que orienta su amor y su sexualidad, porque es el amor y el deseo, ¿sí? Tiene un amor y un deseo hacia la madre y tiene al padre como rival en amores y en deseo al padre. Bueno, dicho así, entonces es un ordenador de la sexualidad humana de alguna forma psíquica, que es en lo más interno, en lo más profundo, y de ahí podemos derivar, ¿sí?, las diferentes formas de operación de la creación de un padre, psíquicamente hablando, psicoanalíticamente hablando también, y las consecuencias en la psicosis, en las neurosis, en las perversiones. Eso es un padre psicoanalítico de una manera muy escueta, muy breve, porque tenemos más programas en donde nos extenderemos, pero queríamos festejar ahora el Día del Padre, hablando precisamente de lo que ya se ha olvidado. El Edipo, el mito, ¿sí? El mito y la verdad, los reto al público para que investiguen que un mito toca de alguna manera aspectos de verdad que ahora no son tomados en cuenta, pero pagamos las consecuencias. Sí. Y pagamos las consecuencias socialmente hablando. Entonces, si alguien quiere ahondar en esta descripción de lo que es un padre, es el que ordena de alguna manera el que no se lleve a cabo el incesto, porque el incesto es normal, forma parte de la dinámica del amor y del deseo. Claro, nosotros tenemos que estudiar el amor de alguna forma separado en un principio del deseo, pero después nos va a doler la cabeza cuando tenemos que unir, ¿sí?, el amor y el deseo. Bueno, pero eso será para los próximos programas, ¿no? Entonces, si alguien quiere ahondar en esto. Bueno, justo ahorita que mencionaba, en cuanto a las consecuencias de esa construcción del padre, mi línea de investigación ha sido justamente la línea de la psicosis, y que yo no había tomado en cuenta, no había caído en la cuenta de la importancia de hacia dónde me iba a llevar la cuestión de la psicosis, hasta que hace un momento que platicábamos antes del programa, yo le decía al respecto, no del complejo de Edipo, sino del complejo paterno, que Exacto. es la particular relación específicamente del varón con el padre, y que puede adoptar 3 posturas distintas, bueno, que Freud las condensa en 3 posturas distintas, que es el miedo al padre, el desafío al padre
y la incredulidad hacia él. Es como va a resolver la integración de ese rival en amores y ese rival en deseo, en un desafío al padre, en una incredulidad al padre y en un miedo al padre. Entonces, de esto yo extraía que entonces lo que iba a dinamizar esta introducción de ese rival como construcción psíquica es la construcción del otro. Bueno, pero la doctora me hizo una corrección. Sí, es Mejor decir, no se puede decir de esa manera porque, Sí. bueno, tendríamos que dar una explicación al respecto de lo que es el otro. Pero entonces... pero ¿de qué es lo el que va- otro? Que es una creación, Ujú. indudablemente, de Lacan, Ujú, ¿sí? Y que ya empezaremos a hablar de nuestro querido Lacan, ¿sí? exacto. Porque creo que en la actualidad la vigencia del psicoanálisis freudiano se lo debemos indudablemente a Jacques Lacan, Ujú. Jacques-Marie Lacan. ¿sí? Exacto. Entonces estamos permanentemente agradecidos. Pero bueno, dicho en palabras freudianas, es lo que le permitiría al sujeto la entrada a la cultura. Así Y es. esto tiene que ver con un principio que, más allá del principio de placer, Freud aborda de manera primero biológica ¿Sí? para poder dar el sustento, el fundamento después de lo psíquico, en cuanto a que el sujeto no necesitaría desde lo biológico, hablando desde lo biológico, no necesitaría al otro para nada. Biológicamente, Biológicamente hablando, no. ¿no? Sí, no. Bueno, pero esa es la línea que yo estoy desarrollando en cuanto a que la doctora me hizo caer en una situación, en cuenta de una situación de que si no hay esa introducción de ese ordenamiento de la ley de prohibición al incesto, lo que puede traer como consecuencia es la psicosis. Claro. Entonces, no solamente el padre, perdón, no solamente el padre nos da la posibilidad de introducirnos en la felicidad y en la desgracia de ser seres sociales, Exacto. porque digo, va Sí. conjunto, ¿sí? Sí. De otra manera estaríamos únicamente en un espacio, la psicosis. Ujú. Sí, no dar esa posibilidad de entrar en estos ámbitos, como ya dijo la doctora Giselle, cultura, la cultura. Ahorita me hizo recordar porque en Freud la novela familiar, si lo bien Patricia, la novela familiar de los neuróticos. Eso a mí me llamó la atención porque cómo se va dando este complejo de Edipo desde que el niño nace. Y no todo, ¿cómo que desde el niño que nace apenas y ni siquiera habla, ni llora, no sabe nada, nada más percibe? Pues exactamente, porque percibe, es importante que desde el nacimiento, la presencia, y en el psicoanálisis es que no es presencia y ausencia física, biológica, no, ya es una construcción psíquica desde el momento, sí, del nacimiento, pero se va desarrollando en el niño esa posibilidad de la prohibición, de la ley, de cómo es la importancia de esa autoridad que marca el padre. Pero cómo se va dando más adelante, cuando van creciendo los niños, los idealiza a los padres, muy pequeñitos ellos, y ya a los 3 años más o menos se van dando cuenta porque van a la escuela, ¿sí? Y se van dando cuenta que los papás de los otros amiguitos, pues esos papás sí me gustan, porque los míos no. Los míos nada más me regañan, que tienes que ir a la escuela, que tienes que hacer. Sobre todo deber. algo que perjudica muchísimo en la relación de la madre y del padre son los gritos. Si pudiéramos estallar sin gritos, bueno, sería como un avance genial. Yo no pienso que los gritos se puedan inhibir o suspender, pero verdaderamente la voz, cuando transmite, digamos, el padre, la madre, el enojo, la violencia,
en el grito, es sumamente amenazante para los niños, porque son seres absolutamente indefensos frente a semejante potencia. ¿Sí? Yo quisiera ver cómo vamos de tiempo. Doctora, ya son 3 para la 1. ¿3 para qué? La 1. Bueno, entonces podríamos ir cerrando y decir que esto fue nada más un inicio para ver la complejidad de qué es un padre. Sí. Pues hasta la próxima. Y, doctora, ¿sí? me gustaría también comentar, terminar de leer los comentarios para claro hacer que el sí, cierre cómo ya no, de esta adelante. conversación. Muy bien, la psicóloga Mayra Granados, después de la primera pregunta que nos había ofrecido, dice, ¿acaso no apostamos a que el sujeto hable? Sin embargo, ya en el desarrollo del trabajo que ustedes hicieron durante la conversación, se pudo haber dado una respuesta a que no solamente es en la palabra, sino también en el silencio, estar muy atento al silencio. Soki Mojica López, de las mejores experiencias de mi vida. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. Alma Flowers dice, ¡qué felicidad y sorpresa! Y vuelve a repetir, ¡qué felicidad y sorpresa! Abrazos con afecto a la doctora Heiser. Muchas gracias. Jani Castelán pone, ¡qué alegría verlos! Y manda un corazón. Que recibimos ampliamente. Bueno, nos gusta en chocolate. Sí. Hay unos corazones de chocolate con malvavisco adentro, exquisitos. Sí. Rosa Hernández, escuchando me hacen pensar que el saber psíquico es particular en el uno por uno, desde lo subjetivo en una verdad no toda y poniendo en juego el deseo inconsciente, pasándolo a la palabra. Alma Flowers nuevamente nos escribe, ¡qué fascinante! El silencio, un intersticio a las profundidades inimaginables. Eso es muy bello, Qué eso bello, es muy sí. bello. En serio, miren, el psicoanálisis ha sido sumamente perseguido y combatido y ensuciado como nuestra bendita, ¿cómo se llama esto? Que permanentemente la modifican, nuestra constitución, ¿sí? Que es arrastrada y, bueno, ensuciada, modificada, igual el psicoanálisis. Pero es hermoso cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas. ¿Sí? Seguiremos marchando, seguiremos luchando y seguiremos escuchando a nuestros analizantes con una disposición única que se da en el analista de verdad, el que ama el ser analista y es capaz de estar a veces muy cansado, muy agotado, muy enfermo, muy lo que sea, y le dicen, su paciente ya llegó. ¡Ah, perfecto! ¿Sí? Adiós todas las sensaciones que me detienen. Voy a la pasión, ¿sí? A la realización. Así murió Freud. Sí. ¿Sí? En la pasión, en la decisión de continuar y continuar hasta donde la vida nos alcance. Ma Rap escribe, qué lindo imágenes, me encantan, un abrazo desde Argentina. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Charlie Santana dice, excelente programa CIELMEX. Saludos a todos los psicoanalistas. Sí que a veces lo necesitamos. Hace años en una charla de CIELMEX hablaron de lo que la paternidad estaba colapsada a nivel mundial. ¿Por qué se da esa manifestación a nivel mundial? Parece que es por la gaita de amor del padre, por lo que entiendo. Gracias, doctora Silvia, por estos temas tan importantes. Estoy con ustedes y espero, digamos, que Dios me dé mucha vida para continuar con este gusto, con este entusiasmo, con esta alegría, de verdad. No hay nada más hermoso que entrar en contacto con ustedes a partir de nuestro quehacer como psicoanalistas. Los amo. Sí, doctora. Y ya por último, Rosa Hernández nuevamente dice, al escuchar padre, me hace pensar que es una palabra de entrada fuerte al nombrarla y en el silencio con mucha trascendencia en cada sujeto, representando la ley.
Recuerdo algo que nos compartió la doctora Silvia Heiser en una conversación en relación al padre. El padre es nuclear en un aspecto central del mundo. ¡Qué barbaridad! Era yo inteligente en esa época. Muy bien, pues despidámonos y seguiremos y continuaremos con ¿qué es un padre? Una pregunta nuclear esencial en nuestro tiempo. ¿Habrá padre en el lesbianismo? ¿Habrá padre en los homosexuales? ¿Habrá padre en todos los que necesitan ser nombrados? Solamente voy a nombrar esos dos, pero ya sabemos que las siglas que han escogido los representan. ¿Pero habrá padre? ¿O es precisamente la nueva manifestación de la sexualidad que nos convoca fuertemente a decir, el padre no es una ficción, el padre es una creación psíquica imposible de eludir? Gracias. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.